¿Cómo andan? Buenos días. Está bien que somos poco, pero poco raquítico también el saludo. ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, ahí está. Ahí está un poquito más frío. Bueno, gracias gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir en esta mañana. Un gusto ver a todos los que estoy viendo. Hay caras nuevas. Yo creo que más adelante vamos a darle la bienvenida a las personas que nos están visitando hoy. Pero vamos a tener el tiempo ahora con la palabra de Dios, con la Biblia. Estamos llevando a cabo una serie de estudios acerca de los deberes mutuos, ¿no? Y hoy cerraríamos ese ciclo de enseñanzas. Así que, bueno, los invito a prepararse, a preparar el corazón y a orarle a Dios en este momento para pedirle que Él nos ayude, que Él hable a nuestros corazones. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias por el privilegio de poder cantar a tu nombre. Queremos realmente postrar nuestro corazón ante aquel que nos amó, que voluntariamente quiso ir a la cruz, que se ofreció y que nos reconcilió contigo, Señor. Nosotros estábamos perdidos, muertos, sin vida, muertos para siempre y sin la oportunidad de tener comunión con el Dios maravilloso, el Padre que nos ama. Y gracias porque por tu Hijo tenemos ahora comunión contigo. Bendito seas, Dios. Y nos postramos delante de tu Santo Hijo. Y bueno, en esta mañana queremos también que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nuestro corazón se disponga. Gracias porque tú conoces a cada persona que está aquí presente, conoces cada necesidad. Y gracias porque tú estás dispuesto a hablar a los corazones hoy. Gracias te damos, ponemos todo en tus manos, clamamos a ti, Señor, por tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, entonces, acompáñenme, pero antes de eso tengo una pregunta para hacerles. A ver, no se precipiten a responder. Voy a mirar por sus caras a ver si están de acuerdo conmigo o no. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Podría un ser angelical caído, o sea, un demonio, existen los demonios, ¿no? ¿Podría un demonio, hoy vamos a hablar acerca de alentar, animar, consolar y exhortar, ¿sí? Pero esas 4 palabras que están ahí, alentar, animar, consolar, exhortar, las vamos a resumir en una sola que va a ser exhortar, porque en realidad sería como el término más genérico que envuelve a todas, o el que, bueno, ya vamos a explicar esto, pero ¿podría un demonio exhortar a Jesús? Mira lo que estoy preguntando. ¿Podría un demonio exhortar a Jesús? No. Algunos responden no contundentemente, ¿no? ¿Seguro? ¿No? Bueno, ahora, otra pregunta. ¿Podría Jesús, al ser exhortado por un demonio, hacerle caso a la exhortación? No, definitivamente. Ok. Bueno, vamos a verlo en un ratito. Y vamos a responder. Por ahora les voy a contar que la palabra que envuelve todos estos términos, alentar, animar, consolar y exhortar, es la palabra parakaleo, en el griego. Ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Yo sé que estamos haciendo transmisión por Zoom, saludamos a todos los que están ahí conectados, pero yo voy a mover un poquito este púlpito aquí al costadito para no estar dándole la espalda a la diapositiva. Ven, Mati, se nota que te casaste hace poco. Muy bien. La palabra parakaleo es una palabra que es del idioma original del Nuevo Testamento, que se llama el griego, y es una palabra que nos habla acerca de la acción de exhortar. En muchos versículos del Nuevo Testamento se traduce como alentar, en otros como animar, en otros como consolar, y hay otros términos más que se van utilizando, ¿no? Entonces es la gran palabra parakaleo. Miremos algunas características, alguna información acerca de esta palabra parakaleo.
Ocurre o aparece unas 110 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra muy usada. ¿Está bien? Y mire lo que viene acá. Dice, se traduce como exhortar, como consolar, como animar, alentar. Y muchas veces, esto fue lo que me llamó la atención, muchas veces se traduce como rogar. Hay muchos versículos donde aparece la palabra rogar y es traducida como, la palabra paracaleo y es traducida como rogar. Por ejemplo, cuando aquella mujer sirofenicia, sobre todo en los evangelios y en Hechos, se traduce mucho como rogar. Aquella mujer sirofenicia que estaba pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de su hija, que estaba atormentada por un demonio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que el Señor le dice que no tiene por qué darle la comida de los hijos a los perrillos. Bueno, cuando esa mujer dice que rogaba, es la palabra paracaleo. Esa mujer estaba pidiéndole algo al Señor y es la misma palabra paracaleo y se traduce como rogar. ¿Sí? También cuando el centurión fue a pedir por su siervo amado, también le rogaba al Señor. Y hay un pasaje que llama mucho la atención que aparece también en los evangelios, que es cuando el Señor cruzó el lago y llegó a la región de los Gadarenos y se encontró con un hombre endemoniado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y en ese texto, en ese pasaje aparece, varias veces repite paracaleo. En primer lugar, y esto es lo que me llamó la atención tiene que ver con la pregunta que les hacía al comienzo, cuando los demonios se encuentran con el Señor, le ruegan que los deje entrar en un hato de cerdos. Los demonios le rogaron al Señor y ahí la palabra, ¿saben cuál es? Paracaleo. Los demonios le rogaron al Señor que lo dejara entrar en el hato de cerdos y el Señor les permitió. O sea que en ese sentido yo dije, vea pues, o sea, demonios rogándole a Jesús y Jesús concediendo lo que estaba rogándole. Después el hombre que fue liberado le rogaba al Señor que lo dejase ir con él. También es la palabra paracaleo. ¿Sí? Después enseguida aparece este hombre Jairo, que estaba rogando por su hija que estaba enferma. Y ahí también aparece la palabra paracaleo. En muchos versículos es traducido como rogar, como rogar. Y tiene sentido, tiene sentido. Cuando el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, el padre, ¿qué hacía con el padre? Le pedía al hijo mayor que entrase a la fiesta y que celebrase que su hermano había vuelto al hogar. ¿Sí? Y ahí también la palabra es paracaleo. Interesante, o sea, quizás tenemos muy incorporada la idea de exhortar como un llamado de atención, quizás, ¿cierto? Entonces, hay una idea que está muy bien ilustrada en Hechos capítulo 28, Hechos 28. Versículo 20. Acompáñeme a mirar este versículo, por favor. Hechos 28, 20. 28 es otro hermoso versículo de Hechos, pero Hechos 28, 20 dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Este es el apóstol Pablo en su prisión en Roma. Y fíjense cómo utiliza aquí, dice: por esta causa os he llamado, ¿sí? Ese os he llamado, el verbo llamado es el verbo paracaleo también. El sentido de paracaleo, y perdónenme que hable tanto de un término griego, pero nos va a ayudar mucho a entender lo que significa exhortar y lo que es el ejercicio de exhortarnos unos a otros en la iglesia. Ese verbo paracaleo básicamente quiere decir eso, es llamar a alguien a mi lado, ¿sí? Pedirle a alguien que venga a mi lado para poderle transmitir un mensaje. Y fíjese cómo lo dice ahí: os he llamado para qué, dice el versículo. Para, ¿qué dice? Mírenlo por favor en sus Biblias. Para veros y hablaros. Para veros y hablaros. O sea, paracaleo, la exhortación, el ejercicio de animar, de alentar, de rogar, da la idea de que
estemos al lado de la persona, de que la tengamos ahí cerca a nosotros, ¿sí? Y podamos transmitirle unas palabras, un mensaje, un pedido, un ruego, lo que tengamos que decirle. Pero da la idea de eso, de que estemos, bueno, puede ser frente a frente, o puede ser como en este momento un auditorio en el que estamos, alguien está al frente y está hablando, ¿sí? Puede ser hasta virtualmente hoy por hoy, pero que haya esa cercanía y esa posibilidad de transmitir el mensaje. O sea, para exhortarnos tenemos que acercarnos los unos a los otros y tenemos que ponernos al lado unos a otros, tenemos que tener interacción los unos con los otros para poder exhortarnos. ¿Está bien? Y fíjense también cómo después de llamar hay un mensaje o hay un discurso, hay unas palabras de reflexión, unas palabras de aliento, unas palabras de ánimo, de ruego, de persuasión. Lo que hacía el padre del hijo pródigo con el hermano mayor al decirle, te ruego que entres, estaba tratando de persuadirlo, ¿sí? De intento también de apaciguar, porque a veces el corazón está inquieto y le falta paz. Entonces es traer una palabra en un momento, en cualquier momento, para poder hablar con ese mensaje al corazón y a la mente de la persona. Esa es la idea de paracaleo. ¿Está bien? Es diferente a reprender o a amonestar. Bueno, a veces pensamos que alguien puede decir, yo tengo el don de exhortación, ¿no? O me gusta exhortar porque yo digo las cosas de frente. Y no le pongo anestesia y digo las cosas como son y digo lo que siento y lo que pienso. Bueno, eso no es exhortar. Eso no es el ejercicio de paracaleo como se está presentando acá. Sí, es una manera de amonestar, de llamar la atención, de retar, que tampoco se acomoda al modelo bíblico, porque la sinceridad, tenemos dos extremos, ¿no? A veces nos vamos por un extremo y pensamos que la exhortación es ser directo, ser franco y mandar las cosas como las pienso y las digo de una, y yo soy así. Bueno, eso raya en la imprudencia, ¿no? Y está el otro extremo, no, yo no me meto, yo no digo nada porque me meto en problemas y no me gusta realmente. Mejor observo, me doy cuenta que las cosas están mal, oro, pero no digo nada. O por lo menos no le digo nada a la persona, pero sí se lo digo a otras personas. ¿Sí? Bueno, ninguno de los dos extremos es paracaleo. Ahora, amonestar, debemos amonestarnos unos a otros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, y ya estudiamos. Una de las fechas, Willy Monjau nos estuvo hablando acerca del amonestarnos los unos a los otros. Y recuerda ese versículo de Romanos 15, 14 que dice que debemos estar llenos de bondad y de conocimiento para amonestarnos los unos a los otros. Bueno, pero es distinto, es un ejercicio diferente. ¿Está bien? Entonces es diferente a reprender o amonestar. El don de exhortación, existe el don de exhortación, en Romanos capítulo 2 es mencionado el don de exhortación, dice que el que exhorta debe ejercitarse en la exhortación, y creo que consiste en alguien que tiene la capacidad de hacer muy bien este trabajo, de ponerse al lado de otro y traer un mensaje, y darle una palabra, y hablar al corazón. Ahora, también observen cómo esto es siempre un ejercicio verbal. ¿Es un ejercicio verbal? No sé si aparece ahí. No. Muy bien. Siempre implica hablar, comunicar. ¿Sí? En todas las menciones de las 100 y pico veces que aparecen en el Nuevo Testamento, nos anima, nos invita al ejercicio de hablarnos los unos a los otros. Vuelvo a decir, estamos hablando de los deberes mutuos y estamos marcando la necesidad grande que tenemos de comunicarnos unos con otros, de hablar la palabra de Dios unos con otros. La palabra de Dios debe abundar tiene que habitar en abundancia entre nosotros, ¿no? Tiene que ser un ejercicio, tiene que ser alguna tarea, una práctica muy, muy, muy natural entre los creyentes para podernos exhortar los unos a los otros. Necesitamos que alguien nos hable, necesitamos que alguien se ponga a nuestro lado, todos lo necesitamos, y nos exhorte. Todos necesitamos
que alguien nos anime, nos aliente, nos haga ver, nos ayude a centrarnos, a enfocarnos en las promesas, en las verdades de la palabra de Dios. A veces que nos ruegue, porque fíjense, o sea, si paracaleo es rogar también, qué bendición cuando alguien se pone al lado tuyo y te ruega, mira, no hagas las cosas de esa manera, no pienses así, cambia tu manera de pensar, te lo pido, por favor. Decíamos, ¿cuál sería entonces el motivo general o el propósito general de la exhortación? Sería persuadir, apaciguar, hablar a la mente y al corazón, para que se centren en la verdad de los principios y de las promesas de Dios. ¿Está bien? Es el propósito principal, general, global, de exhortarnos los unos a los otros. Necesitamos que eso sea una realidad en nuestras vidas, en nuestra vida de iglesia. ¿Cuántas veces has sentido este año, estamos terminando el año 2020, 20 o 21? 21. Estamos terminando este año 2021. Y quizás durante todo el transcurrir de los días, de las semanas, te sentiste muchas veces necesitado, desanimado, desalentado, y hubiera sido muy bueno que alguien se pusiera al lado tuyo y te hablara, y hablara a tu corazón. Hermanos, creo que Dios está marcándonos mucho como iglesia la necesidad que tenemos de acercarnos para ministrarnos los unos a los otros. Ese es el motivo general, pero pensemos en algunos propósitos específicos. ¿Está bien? Acompáñenme a mirar estos versículos que aparecen allí, por favor. Hebreos capítulo 3. El primer motivo específico es evitar. ¿Evitar qué? Miremos en Hebreos 3. Hebreos 3, leamos desde el versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, aquí el autor a los Hebreos está haciendo una alusión a la historia del pueblo de Israel después de que salieron de Egipto. ¿Cuántos años dieron vueltas ellos por el desierto? 40 años. 40 años, ¿no? Y vez tras vez durante esos 40 años ellos se quejaron contra Dios, pecaron contra el Señor, se rebelaron y no oyeron a la voz del Espíritu Santo que les hablaba a través de Moisés. Endurecieron sus corazones. Endurecieron sus corazones. Y pone este ejemplo y habla acerca de lo mal que les fue, porque les fue mal. Terminaron en el desierto, postrados. Toda la generación, hombres y mujeres de 20 años para arriba que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque endurecieron el corazón. Porque cuando Dios habló, no oyeron. Por tanto, dice el versículo 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, esa historia que le aconteció a Israel en el desierto es una lección y está escrita allí como enseñanza para nosotros. Nosotros podemos también caer en la misma situación. ¿Está bien? Todos nosotros, bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y hemos llegado a creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Tenemos la salvación, tenemos al Salvador, somos hijos de Dios. Vamos caminando por este transcurrir en la vida, aquí en el mundo. Estamos transitando como peregrinos, como extranjeros. Bueno, vamos para el cielo. Ahora, tenemos el mismo peligro
Tenemos la misma posibilidad de caer en el error que cayó Israel. Por eso dice el versículo 12, fíjense, por favor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué el autor a los Hebreos menciona la historia de Israel en el desierto y lo que les aconteció a ellos? ¿Por qué? Porque entre nosotros también puede haber alguno que tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y nos dice, mirad, nos llama a estar mirando los unos por los otros, a cuidarnos entre nosotros y fijarnos qué puede estar pasando en la vida del hermano, de la hermana. Sabe que cualquiera de los que estamos aquí presentes, que concurrimos a este lugar y que somos miembros de esta iglesia, puede estar pasando por una crisis espiritual sin que nadie se dé cuenta. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Todos estamos expuestos al peligro de apartarnos del Señor? Sí, sí. ¿Y dónde comienza el problema? En el corazón, dice. Ahora, el corazón no se mira simplemente mirando el rostro, mirándonos los unos a los otros las caras, cada domingo. Con eso no estamos mirando el corazón. El corazón se mira, para mirar el corazón de alguien, ¿cómo tienes que hacer? Te tienes que acercar. Te tienes que vincular con las personas. Tienes que hablar con la gente. Enterarte, preguntar, observar. Ese mirad, hermanos, no es simplemente obsérvense y mírense las caras unos a otros el domingo por la mañana. Habla de un mirar mucho más profundo. Habla de un ejercicio que implica otras cosas. Entonces, ¿está el peligro de apartarnos? Sí. Levante la mano el que siente que no tiene jamás peligro de apartarse, que piensa que jamás se puede apartar. No levante la mano nadie, ¿sabe por qué? Porque el que piensa estar firme, mire que no. Todos estamos expuestos al peligro de caer, todos. Y es una responsabilidad de la iglesia cuidarnos los unos a los otros. Cuando un creyente de la iglesia se aparta, ¿está mal el que se apartó? Sí, dice que tiene un corazón malo de incredulidad y eso lo llevó a apartarse de Dios. Pero no es el único que está mal. Cuando un miembro de la iglesia se aparta, la iglesia completa tiene responsabilidad en esa situación. Todos nosotros tenemos parte en la situación. Somos responsables delante de Dios. No es culpable solamente el que se aparta. Somos culpables todos nosotros. Si eres miembro de esta iglesia, si sos miembro de esta iglesia, haces parte de un cuerpo y Dios te ha llamado a tener una responsabilidad en este cuerpo local que va más allá simplemente de cumplir con un servicio A, B o C. El ministerio principal que debes tener en la iglesia local es el ministerio de relacionarte con las personas y de cumplir con tus deberes mutuos, entre ellos el exhortarnos los unos a los otros. Dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros, y todavía nos pone la vara más alta todavía, cada día. O sea, el contacto con los creyentes no puede ser un contacto ocasional de cada vez que el domingo por la mañana tengo ganas y voy, ¿sí? En el mejor de los casos, de todos los domingos viniendo. El compromiso que Dios nos ha puesto como miembros de la iglesia local implica un contacto diario. Te lo vuelvo a repetir, aquí dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. Cada día. Ahora fíjese también cómo la práctica de la exhortación tiene que ser algo natural, pero también algo cotidiano. Porque dice cada día. Ese es tu deber para con el cuerpo local donde Dios te puso. Es el deber que la palabra de Dios está marcando. Vuelvo a leer el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, 2 puntos, ¿qué cosa?
¿Están mirando sus Biblias, chicos? Iba a decir, hermanos, ¿están leyendo el versículo? Hoy. ¿Cuál es el día para exhortar? La exhortación tiene que ser oportuna. Tiene que ser oportuna. No podemos llegar tarde. No podemos llegar tarde. ¿Saben cuántas veces hemos llegado tarde? Muchas veces hemos llegado tarde. Muchas veces hemos llegado cuando ya la persona está endurecida. Ya es tarde. Muchas veces hemos llegado muy tarde, demasiado tarde, cuando ya la persona ha sido disciplinada por el Señor y ya las consecuencias han llegado y el pecado ha devastado y ha hecho desgracias. Y es muy fácil decir, no, ese hermano siempre lo vi flojito. No, claro. Bueno, mal por él porque se apartó. Hermanos queridos, el autor de los Hebreos está diciendo la responsabilidad de que un creyente se haya apartado es de toda la iglesia. Si te has callado tu boca y has dejado de hablar a un hermano, sos responsable. Si has sido negligente en relacionarte con los creyentes de la iglesia, sos responsable. Somos responsables. Hoy es el día, hoy. Y esa palabrita, hoy, que nos habla de lo oportuna que tiene que ser la exhortación, se repite por lo menos 4 veces en este pasaje. Entre el final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4 de Hebreos. Hoy. Si oyeres hoy su voz. Entre tanto que se dice hoy, porque mañana no sabes si habrá oportunidad. Termina el versículo diciendo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado. ¿Sabe lo que endurece el corazón? El corazón es endurecido por el engaño del pecado. El pecado tiene la particularidad de, y lo hace muy bien, engañar. El pecado engaña. ¿Sabe por qué pecamos? Pecamos porque nos gusta pecar, porque queremos pecar, porque el pecado nos trae cierta satisfacción, nos brinda. Algo tiene que brindar el pecado, si no nadie pecaría. ¿El pecado se disfruta? Claro que se disfruta. Y justamente ahí está el engaño del pecado, porque el deleite del pecado es temporal. Y las consecuencias, esas no son temporales, esas muchas veces quedan hasta que te mueres y trascienden a la eternidad. Las consecuencias del pecado son eternas. Pero el deleite del pecado es temporal. ¿Hay engaño ahí en eso? Claro que hay engaño. El pecado nos lleva a mirar solamente una parte del tiempo y nos hace perder la perspectiva de la eternidad. Eso hace el pecado. Bueno, ¿saben lo que evita el engaño del pecado? La acción del paracaleo, la exhortación. Es efectiva. Es el tratamiento. Es lo que debemos aplicar. Muy bien, primer motivo o propósito específico es evitar que el pecado haga desastres en la vida y en el corazón de otras personas, de otros creyentes. Pero en segundo lugar también encauzar, y aquí no nos vamos a demorar tanto, pero vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, por favor. También la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, esta palabra paracaleo aparece unas cuantas veces. Capítulo 2, versículos 10 al 12 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, fíjense, como el Padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Muy bien, aquí hay un propósito que es el propósito de encauzar. Pablo dice, yo tuve un ministerio con ustedes, ¿sí? Allí con Silvano y Timoteo, estuvimos entre ustedes y un ejercicio que hacíamos con cada uno de ustedes, porque lo dice así, a cada uno de vosotros los exhortábamos, los consolábamos, los confortábamos y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, como es digno de Dios. O sea, era un ejercicio que en el ministerio del apóstol Pablo hacia los creyentes en Tesalónica, y un ejercicio que él no se cuidó de llevarlo a cabo con cada persona en la iglesia. El ministerio o el propósito del ministerio de la exhortación de encauzarnos los unos a los otros, ¿no? De ayudarnos a animarnos a andar como es digno del Señor, andar como es digno del Señor. Entonces, nosotros caminamos por este mundo, cada uno tiene sus cosas para hacer, su vida, su trabajo, y en medio de nuestras actividades, el Señor quiere que unos a otros estemos cuidándonos y exhortándonos a siempre hacer las cosas como es digno del Señor. El caminar del creyente tiene que ser un caminar digno de Dios, digno de Dios. Fíjate, Colosenses capítulo 1, allí Pablo vuelve a repetir la misma idea, porque para él era muy importante enfatizarle a los creyentes esto. Es importante caminar como es digno del Señor. Capítulo 1, versículo 9-10 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Dice, agradándole en todo. Bueno, entonces cuando nos exhortamos los unos a los otros, tenemos que ayudarnos, animarnos a que agrademos al Señor con lo que estamos haciendo. Yo tengo que cuidar que mi hermano, con lo que está haciendo con su vida, esté agradando al Señor, agradándole en todo, llevando fruto, dice, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, estas son las palabras que tenemos que llevarle al hermano, a las personas, a los creyentes, a nuestros hermanos, a los otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Animarnos a agradar al Señor en todo, a llevar fruto en toda buena obra y a crecer en el conocimiento de Dios. Muy bien, entonces evitamos, encauzamos y también enfocamos. Fíjate ahí también 1 Tesalonicenses 4, al final, el último versículo del capítulo 4 dice: por tanto, paracaleo los unos a los otros con estas palabras, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Las palabras relacionadas a la venida del Señor por su iglesia. Viste que 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Muchos creyentes en Tesalónica habían muerto y Pablo les dice: no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿No? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y comienza a hablar de lo que va a pasar y de la esperanza nuestra que está puesta justamente en este evento glorioso, maravilloso, la venida del Señor por su iglesia. Entonces, el ministerio de exhortación ayuda a los creyentes que están pasando por tristeza, por la pérdida de un ser querido, que están pasando por el dolor, el luto o cualquier clase de tristeza, a enfocarse en la segunda venida de Cristo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y también estimularnos. Fíjate, Hebreos capítulo 10,
Versículo 23 dice, mantengamos, Hebreos 10, 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, hay una necesidad, realmente una necesidad sentida de juntarnos como iglesia, de congregarnos. Hace bien el corazón y además porque nos permite desarrollar el ministerio de la exhortación. Además porque nos permite estimularnos unos a otros para el amor y las buenas obras. Porque nos ayuda a mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza y a recordar que es fiel el que lo prometió. Hermanos queridos, estimularnos los unos a los otros a través de la exhortación. Muy bien, esos son los propósitos específicos. El medio para realizar este ministerio de la exhortación es solamente uno. Recordemos que el ministerio de la o el gran maestro, el gran paracleto, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. O sea, si nos vamos a exhortar, si vamos a ejercitar esa acción de paracleto, de paracaleo, ¿sí? Necesitamos al gran paracleto más bien, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Ahora, hay un ministerio individual que realiza el Espíritu Santo de Dios con cada uno de nosotros. En mi comunión íntima con Dios, en tu comunión con Dios, en tu comunión personal, individual. Necesitas que el paracleto te ministre. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios utilice la palabra de Dios y la aplique a tu corazón y te anime, y te ayude, y te ruegue, y te consuele, y te aliente. Necesitas tener contacto con la palabra de Dios. Hay un versículo que me puede, como dicen aquí, me encanta en la Biblia, en Santiago 4:5. Santiago 4:5. ¿Qué versículo, por favor? Dice 4:5 de Santiago dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Fíjate cómo está diciendo aquí, está expresando que el Espíritu Santo que mora en tu corazón, en tu vida, sos templo de Dios, sos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que está en tu vida, en tu corazón, dice que te anhela celosamente, te desea. Esto habla del deseo profundo que tiene el Espíritu Santo de Dios de hablar a tu corazón, de tener comunión personal, individual, íntima con vos. El Espíritu Santo se muere de ganas, no soporta las ganas de hablar con vos, de hablar a tu corazón, de ministrarte. Sabes que antes de tener a Cristo en tu vida estabas muerto espiritualmente. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La persona sin Cristo, que no ha nacido de nuevo, tiene espíritu, porque tiene una parte espiritual, pero ese espíritu está desconectado de Dios. El único ser de la creación que puede tener una relación personal con el Dios vivo es el hombre, la mujer, el ser humano. Ni los perritos, ni los arbolitos, ni los delfines, ningún otro ser, ni las mariposas pueden comunicarse con Dios. Nosotros sí, porque nosotros tenemos espíritu, pero sin Cristo tu espíritu está muerto. Necesitas nacer espiritualmente. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para tener comunión con Dios. Y esa comunión te la da el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si la razón por la que fuiste salvo es para tener comunión con Dios, ¿vos te pensás que el Espíritu Santo no desea justamente eso?
que disfrutes del privilegio de comunicarte con Dios. Y te espera todo el tiempo. Y espera que tengas contacto con Él para que se cumpla el propósito por el cual naciste de nuevo, naciste espiritualmente para tener comunión con Dios, y esa comunión la tenés a través de la Biblia y del ministerio del Espíritu Santo. Por eso Él te anhela celosamente, para exhortarte, para cumplir ese papel de paracaleo, de manera personal. Ojalá que desees el ministerio del Espíritu Santo, del Paracleto, de manera personal en tu vida, porque Él, vaya que sí lo desea, nos anhela celosamente, nos anhela celosamente. Muy bien, eso es el ministerio individual, pero también un ministerio corporal. Es decir, el Espíritu Santo ministra a tu corazón y a tu vida a través de tu comunión personal, a través de la palabra de Dios y tu vida de relación con Dios, tu vida de comunión con Dios. Pero también el Espíritu Santo ministra a tu corazón a través de la vida de cuerpo. El ministerio corporal, o sea, básicamente a través de los hermanos. Cuando un hermano habla a tu corazón, cuando un hermano habla la palabra de Dios a tu vida, el Espíritu Santo de Dios está cumpliendo su papel de paracleto a través del hermano. Por eso la Biblia nos manda a exhortarnos los unos a los otros, a ministrarnos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses, vamos a vocalizar bien, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahí está el mandamiento específico de exhortarnos unos a otros, en ese versículo. Por lo cual, animaos unos a otros es paracaleo. Unos a otros. Sí. Cuando un hermano se acerca a vos y te habla la palabra de Dios y te comparte y te anima y te consuela, te alienta, te exhorta, te ruega, está cumpliendo a través, el Espíritu Santo está cumpliendo a través del hermano el ministerio en tu vida, en tu vida. Cuando escuchas una predicación, el Espíritu Santo está utilizando la palabra de Dios para ministrarte a tu vida y para cumplir su ministerio como paracleto, ¿Está bien? Ok. Hemos estudiado durante estos casi 10 domingos los deberes mutuos, ¿sí? Los tengo aquí. Amarnos unos a otros, evitar juzgarnos, servirnos los unos a los otros, amonestarnos, soportarnos, enseñarnos, someternos y hoy exhortarnos. Está más que claro que la voluntad de Dios es que tengamos un ministerio entre los miembros del cuerpo de Cristo, unos con otros. Un ministerio amplio. Puede pasar esto como una serie más de predicaciones y no significar mayor cambio para tu vida personal y para la vida de iglesia. Pero también puede ser que de corazón, digamos, nos demos cuenta que en realidad la vida de iglesia consiste en acciones prácticas como estas. Y que de eso se trata. De eso se trata tener amigos en la iglesia, tener hermanos. De eso se trata vivir, experimentar la iglesia, que va mucho más allá de simplemente asistir a la iglesia. Va mucho más allá de simplemente nominalmente ser miembro de una iglesia, que requiere una vida de comunión, de relación, de cercanía, de vínculo, que lo requiere, de compromiso, de riesgo, de apostar, de invertir. Lo requiere. Una vida que desarrolle también amor, cuidado, conocimiento, paciencia. Lo necesitamos.
lo necesitamos. Por algo el Señor lo dejó ahí en la Biblia, porque es necesario, porque lo necesitas, porque lo necesito. ¿Está bien? Que el Señor nos ayude a que esto sea para la Iglesia Cristiana Evangélica La Paz algo muy, muy, muy real. Que Dios los bendiga. Gracias, Pali.